Mi nombre es Marina, y hoy, con 75 años, a cuestas, miro atrás y recuerdo mi vida como si fuera una película que se proyecta en mi mente. La vida no siempre fue ese mar de rosas que se muestra en la televisión, y si bien los recuerdos de mi niñez pueden parecer lejanos, son tan vivos en mi memoria como si hubieran sucedido ayer. Yo crecí en un pequeño pueblo en el interior de México, un lugar donde todos se conocen y donde los días eran largos, pero también llenos de esperanza. Sin embargo, el destino tenía otros planes para mí. Y aunque la historia que estoy a punto de contarles puede parecer triste, también tiene un toque de belleza, como esas flores que luchan por crecer en medio del asfalto. Mi familia vivía en una casa sencilla, al lado de la tienda de abarrotes de mi padre, Ricardo. Cada mañana, el aroma del café que mi madre, Isabel, preparaba se mezclaba con el pan caliente que venía de la panadería de don Alfredo en la esquina. Recuerdo aquellos días con un cariño profundo, a pesar de lo difíciles que fueron. La vida en el pueblo era tranquila, pero también llena de trabajos y responsabilidades. Desde pequeña, fui entrenada para ser parte de la familia y de la rutina diaria. La casa no era grande, pero estaba llena de vida. 2 habitaciones, una para mis padres y otra para mis hermanos menores, Miguel y Javier, y para mí, la pequeña vivienda anexa, donde vivían mis abuelos paternos, estaba conectada a la cocina, que era sin duda el corazón de nuestro hogar. Allí, mi abuela Elena y mi madre, Isabel, trabajaban sin descanso, y su esfuerzo me enseñó el verdadero valor del trabajo duro. Mi rutina diaria comenzaba antes del amanecer. Me levantaba para hacer las camas, preparar el desayuno y después de la escuela, ir a ayudar a mi padre en la tienda de abarrotes. Pedro, un joven 2 años mayor que yo, siempre estaba allí, pues había dejado de estudiar para ayudar a mi padre con los negocios. Mi padre, Ricardo, siempre fue un hombre serio, pero mi hermano Miguel y yo sabíamos que detrás de su dureza había un amor profundo, aunque pocas veces lo demostraba. Por otro lado, mi madre, Isabel, siempre estaba disponible para nosotros, a pesar de estar tan ocupada en la casa. Y la abuela Elena, aunque pequeña en estatura, tenía una personalidad tan grande que todos la respetábamos y la queríamos profundamente. Ella era nuestra roca. La tienda de abarrotes era nuestro mundo, un lugar lleno de ruidos y color. Los clientes llegaban todos los días, y el sonido de la campanilla de la puerta, plin plin, era el aviso de que alguien necesitaba algo. Quiero 1 kilo de azúcar, dame un paquete de cigarros delicados, o tienen queroseno, eran las frases que escuchábamos con frecuencia. Ese olor a café, a tabaco, a jabón, en barra y a queroseno, era tan característico que todavía, al cerrar los ojos, puedo recordarlo claramente. A pesar de ser una niña, sentía que mi vida giraba en torno a las tareas cotidianas de la tienda, de la casa y de la iglesia. Mis hermanos menores, Francisco y Alfonso, no trabajaban allí, pero sí ayudaban en tareas simples en casa. Mi padre siempre decía que no servían para nada más que para dar pérdidas, y por supuesto, no les dejaba acercarse a la caja de la tienda. A veces, en esos días agitados, me encontraba soñando con algo más, con un futuro diferente. Cuando atendía a los clientes, mi mente volaba, me imaginaba en la ciudad, en una vida diferente, estudiando, con una carrera, algo que me permitiera escapar de la rutina del pueblo. A veces, cuando estaba sola en la tienda, me ponía uno de los vestidos de mi madre, el más bonito, y me miraba en el espejo agrietado del cuarto. Me imaginaba como una mujer diferente, alguien importante, no solo la hija de Ricardo, la joven que pasaba sus días en la tienda. Pero, al mismo tiempo, mi vida estaba marcada por la dureza de mi padre. Ricardo, con su carácter firme y su mirada severa, era el tipo de hombre que no aceptaba respuesta. Cecilia, arregla esa falda, o Pedro, deja la holgazanería y ve a ayudar en la tienda. Eran órdenes que nunca se discutían. En aquel entonces, un hijo no podía hablar de vuelta, ni siquiera podía cuestionar las decisiones de los padres. La autoridad en casa era absoluta. Mi madre,
Isabel, a menudo vivía atrapada entre el deseo de protegernos y el respeto hacia mi padre. Recuerdo cuántas veces me tragaba el llanto, fingiendo que todo estaba bien, aunque mi corazón estuviera lleno de dudas. La vida en nuestra casa no era fácil, pero tampoco era triste. La disciplina era dura, pero nos mantenía unidos. Sin embargo, en el fondo de mi corazón, siempre había algo que me decía que había más allá de lo que conocía. Soñaba con ser alguien más, con ver más allá de las paredes de nuestra casa y de la tienda. En esos sueños, veía un mundo lleno de oportunidades, un mundo donde yo podía ser alguien importante. Ese sueño de ser más allá de la hija de Ricardo, la niña que atendía en la tienda, comenzó a crecer en mi corazón, aunque no sabía cómo alcanzarlo. En el pequeño pueblo donde vivíamos, las niñas no se educaban más allá de lo básico. A las mujeres de mi época se les enseñaba a ser amas de casa, a ser madres y esposas. Pero algo en mí me decía que yo podía ser más que eso. Y así, entre los olores de la tienda, las órdenes de mi padre y las miradas expectantes de mi madre, comencé a imaginar un futuro distinto. Uno donde yo pudiera decidir por mí misma, donde mis sueños no fueran solo sueños, sino una realidad posible. Este era solo el comienzo de una historia, que más tarde se convertiría en una historia de valentía, de lucha y de superación. Una historia que marcaría mi vida para siempre. Pasaron los meses, y con ellos, la vida en el pueblo continuaba de una manera que ya conocía demasiado bien. La tienda, el ruido de la campanilla, las órdenes de mi padre, las tareas diarias, todo parecía transcurrir de forma monótona. A veces, al mirar la vida que llevaba, sentía que no había escape, que no existía un futuro diferente al que mis padres habían planeado para mí. A pesar de que me repetía una y otra vez que debía conformarme con lo que tenía, algo dentro de mí se rebelaba. Algo me decía que no estaba hecha para ser solo una hija más en la tienda de abarrotes de mi padre. La vida en casa continuaba siendo difícil, pero en el corazón de mi madre, Isabel, y la dulzura de la abuela Elena, encontraba un refugio. Ellas, en su silencio, me ofrecían todo el amor que no encontraba en las duras palabras de mi padre. Recuerdo que muchas noches me quedaba despierta, mirando las estrellas desde mi ventana, preguntándome si mi vida estaría destinada a ser solo una de sacrificios y trabajos constantes, o si algún día podría romper con la tradición y encontrar mi propio camino. Pero al día siguiente, como si el destino lo decidiera, volví a ser la misma niña que atendía la tienda, la que no podía tener un sueño más allá de los límites de ese pequeño pueblo. Sin embargo, todo cambió el día en que conocí a Raúl, un joven que llegó al pueblo buscando trabajo. De alguna manera su presencia alteró la rutina que hasta entonces había sido inquebrantable. Raúl no era como los demás muchachos del pueblo. Él no pensaba como ellos, ni hablaba como ellos. Había algo en él, algo que no podía describir con palabras, que me atrajo de inmediato. Lo conocí una tarde cuando entró a la tienda, buscando algo para llevar a su familia. Sus ojos, profundos y curiosos, me miraban como si pudieran ver dentro de mí, como si conociera cada uno de mis deseos secretos. Durante días, cada vez que Raúl pasaba por la tienda, mi corazón latía un poco más rápido, y mi mente se llenaba de pensamientos que jamás me había atrevido a tener. Él no era como los demás chicos, no se conformaba con lo que le decían, y sobre todo, no parecía tener miedo de soñar. Nos encontramos muchas veces en los pasillos de la tienda, compartiendo miradas tímidas y breves conversaciones sobre cosas triviales, pero en el fondo, ambos sabíamos que había algo más que palabras vacías entre nosotros. A su lado, me sentía viva, como si de repente todo fuera posible. Mi mundo, hasta entonces gris y monótono, se llenaba de colores cuando pensaba en él. Una tarde, cuando el sol comenzaba a esconderse tras las montañas y la tienda estaba más tranquila, Raúl me invitó a caminar. Yo no pude negarme, aunque sabía que era un peligro, que algo dentro de mí me decía que no debía ceder, que mi familia nunca entendería lo que estaba a punto de hacer. Pero las palabras de Raúl me convencieron. A veces hay que arriesgarse para encontrar lo que realmente queremos.
me dijo con esa mirada que me desarmaba por completo. Caminamos por las calles desiertas, lejos de los ojos curiosos del pueblo. Y fue allí donde comenzó lo que yo nunca imaginé. El día que todo cambió para mí fue el día en que Raúl me besó. Fue algo inocente, tierno, como si el mundo entero se detuviera en ese instante. Pero a medida que el tiempo pasaba, lo que parecía una simple atracción se fue convirtiendo en algo mucho más profundo. Yo ya no solo pensaba en él como un chico del pueblo. Me sentía enamorada, pero también aterrada. Raúl me ofreció lo que nunca había tenido: libertad, sueños, un futuro. Pero también me mostró una realidad que no estaba preparada para enfrentar. Mi relación con Raúl creció en secreto, como un amor clandestino que se alimentaba de la incertidumbre y de los miedos que ambos compartíamos. Yo sabía que mis padres nunca lo aceptarían. ¿Cómo podrían entenderlo? Mi familia esperaba que me quedara en la tienda, que fuera la esposa ejemplar de alguien que siguiera los pasos de mi padre. Pero en Raúl encontré algo diferente, algo que no sabía que me faltaba. Él me habló de la ciudad, de las oportunidades, de una vida fuera del pueblo, fuera de esas reglas que limitaban todo lo que podía ser. Sin embargo, la vida en el pueblo no perdona. Y aunque intenté esconder mis sentimientos, pronto la noticia de mi relación con Raúl comenzó a circular. Las miradas de reprobación, los susurros a mis espaldas, las miradas condenatorias de las vecinas. Un día, mi madre, Isabel, me miró fijamente, y sin decir una palabra, supe que había descubierto todo. La conversación fue corta, pero la mirada de mi padre, Ricardo, fue suficiente para entender que había cruzado una línea. Me dijo que mi lugar estaba en la tienda, que debía enfocarme en mis responsabilidades como hija, como hermana, y que mi futuro estaba ahí, junto a ella. Esa noche, mientras me acostaba en mi cama, llorando en silencio, me di cuenta de que todo había cambiado. Yo ya no era la niña que soñaba con escapar de ese pueblo, con ser alguien más. La realidad me había alcanzado, y la promesa de un futuro diferente parecía más lejana que nunca. Pero dentro de mí, algo había despertado. Mi amor por Raúl no solo era un deseo de escapar, era la chispa que había encendido mi voluntad de luchar por lo que quería. No importaba lo que mi familia pensara, no importaba lo que el pueblo dijera. Lo que más importaba ahora era seguir adelante, buscar mi camino, y demostrarme a mí misma que no estaba destinada a vivir una vida limitada por las expectativas de los demás. Y fue así como comenzó el verdadero viaje de mi vida, uno lleno de sacrificios, decisiones difíciles y sobre todo, una fuerza interna que no sabía que poseía. A partir de ese momento, supe que no importaba lo que el destino tuviera preparado para mí. Yo iba a pelear por mi futuro. La vida, como un río que no se puede detener, siguió su curso, llevando consigo todos mis pensamientos, mis temores y mis sueños rotos. A medida que pasaban los días, el peso de la culpa y la tristeza se apoderaba de mí. Mi madre, Isabel, no decía mucho, pero su mirada de preocupación nunca desaparecía. Podía sentir cómo me observaba, cómo esperaba que tomara el camino que ella había recorrido, un camino lleno de sacrificios, resignación y quietud. Sin embargo, dentro de mí, una batalla se libraba cada vez que me quedaba sola. Por un lado estaba la vida que me esperaba en ese pueblo, la vida que siempre había conocido, llena de reglas, de roles predestinados, de expectativas de los demás. Pero, por otro lado, estaba Raúl, con su promesa de un futuro en la ciudad, una vida distinta, libre de los juicios y las cadenas de la tradición. El tiempo pasó en medio de este tira y afloja de emociones. Mi relación con Raúl, aunque secreta, se volvió cada vez más profunda. Lo pensaba día, y aunque las conversaciones eran pocas y los encuentros aún más escasos, cada uno de esos momentos juntos se quedaba grabado en mi corazón. Él era mi escape, mi puerta hacia un futuro que nunca imaginé que podría tener, pero también era mi condena, porque cuanto más me acercaba a él, más me alejaba de mi familia, más me alejaba de mi responsabilidad en la tienda,
y más me hundía en un dilema interno que me desgarraba. Una tarde, mientras organizaba los estantes de la tienda y atendía a un cliente, que como siempre, me pedía un paquete de arroz y 1 litro de aceite, mis pensamientos volaron hacia un futuro que me parecía tan distante como imposible. ¿Qué iba a hacer? ¿Quedarme en el pueblo y seguir siendo la hija de don Antonio, la hermana que no molestaba, la que solo pensaba en ayudar a los demás, o atreverme a seguir mis sueños, a pelear por una vida diferente, aunque eso significara perderlo todo? La vida en el pueblo no perdona, y lo supe bien cuando, una tarde de verano, mi padre, Ricardo, me sentó en la cocina y me habló con una firmeza que nunca había mostrado antes. «Marina», dijo en un tono que me heló el alma, «sé lo que está pasando. Ya sé que te has estado viendo con Raúl». En ese momento, el mundo a mi alrededor se desmoronó. Sabía que tarde o temprano mi padre descubriría lo que había estado haciendo, pero la confesión de mi padre me golpeó con una fuerza que no esperaba. Las palabras se me atascaron en la garganta, y solo pude mirar a mi madre, que como siempre, se mantenía en silencio, con la cabeza baja, como si quisiera desaparecer. Ella sabía lo que yo sentía, pero nunca se atrevió a decir nada. No podía. Era como si en nuestra familia hubiera una ley no escrita que dictaba que los deseos, los sueños y los sentimientos no tenían cabida. El deber era lo único que importaba. Mi padre me miró fijamente, con una expresión que no lograba descifrar. Sus ojos, normalmente duros y serios, ahora reflejaban una mezcla de furia y tristeza. Me dijo que lo que estaba haciendo era una falta de respeto, no solo para él, sino también para la familia. Me habló de la reputación del apellido, de lo que los vecinos pensarían si se enteraban de lo que estaba pasando. Como siempre, las palabras de mi padre se sentían como una sentencia. No importaba cuánto lo intentara, nunca sería suficiente para él, nunca sería lo que él había querido que fuera. Y esa realidad, tan cruda y desgarradora, me estaba devorando por dentro. Esa noche, mientras me acurrucaba en mi cama, el miedo y la rabia se apoderaron de mí. Ya no era solo el miedo a perder a Raúl, ni el miedo a enfrentar las consecuencias de mis actos. Ahora, el miedo más grande era el miedo a quedarme atrapada en una vida que no me pertenecía, que no quería, que me estaba matando poco a poco. Al día siguiente, la decisión que había estado posponiendo por tanto tiempo, la decisión que me costaba tanto tomar, ya no parecía tan lejana. Sabía que no podía quedarme en el pueblo, sabiendo que mi vida nunca cambiaría si no hacía algo para cambiarla. Y entonces, lo entendí. Mi vida solo sería mía, si decidía vivirla a mi manera, sin importar lo que los demás pensaran. Decidí hablar con Raúl. Sabía que mi familia nunca lo aceptaría, que mi padre nunca daría su bendición, pero ya no me importaba. Ya no podía seguir viviendo con ese peso sobre mis hombros. Cuando le conté a Raúl lo que había sucedido, su reacción fue la misma que siempre había tenido: tranquilo, comprensivo, dispuesto a apoyarme en todo. Me miró a los ojos y me dijo que no me preocupara por nada, que lo que más le importaba era mi felicidad y que él estaría a mi lado, sin importar lo que viniera. Las palabras de Raúl fueron como un bálsamo para mi alma, pero también me hicieron sentir el peso de la decisión que estaba a punto de tomar. El futuro estaba frente a mí, brillante y aterrador a la vez. Sabía que me enfrentaba a una batalla por mi vida, por mis sueños, por mi libertad. No iba a ser fácil, pero tampoco podía quedarme estancada en una vida que ya no me hacía feliz. Decidí que iba a irme con Raúl, que iba a luchar por ese futuro que siempre había soñado, aunque eso significara dejar atrás mi familia, mi hogar y todo lo que conocía. La vida no espera, y yo tampoco podía seguir esperando a que las cosas cambiaran por sí sola. La noche antes de partir, mientras preparaba mis pocas pertenencias, miré por última vez la casa en la que había crecido, la casa que había sido testigo de mis sueños, mis miedos y mis fracasos. No sabía si alguna vez volvería, pero en ese momento, lo único que sabía era que tenía que seguir adelante, que no podía quedarme atrapada en el pasado. Mañana, cuando el sol saliera, yo ya estaría lejos, buscando mi propio camino, buscando mi libertad.
El día había llegado. El sol se alzaba tímidamente por encima del horizonte, mientras me encontraba en la puerta de la casa, con una maleta pequeña en la mano, mi corazón latiendo desbocado, mientras mis ojos recorrían la vieja casa de adobe, donde tantas memorias habían quedado guardadas en cada rincón. Me sentí dividida entre la tristeza por lo que dejaba atrás y la emoción por lo que estaba por venir. La casa que había sido el refugio de mi niñez, el lugar que me había dado tanto amor pero también tanto sufrimiento, ya no era más que una etapa cerrada de mi vida. Sabía que no podía seguir mirando hacia atrás, que era hora de mirar al futuro. Raúl había estado esperándome todo el día, su coche estacionado a la orilla del camino, el motor apagado, pero lleno de promesas. Cuando subí a su lado, su sonrisa me dio el consuelo que tanto necesitaba, como si el mundo finalmente se hubiera alineado para darnos una oportunidad. Sabía que esto no iba a ser fácil. Sabía que los desafíos eran muchos, pero también sabía que el amor, la libertad y el deseo de cambiar valían la pena. Mientras viajábamos por la carretera que nos alejaba de mi pueblo, el viento se colaba por la ventana abierta, y las luces de la ciudad se comenzaron a vislumbrar en la lejanía. A pesar de la calma que trataba de mostrar, mi mente no dejaba de correr. ¿Sería capaz de adaptarme a esta nueva vida? ¿Podría dejar de sentirme culpable por abandonar a mi familia? Sabía que la decisión estaba tomada, pero la incertidumbre aún me recorría. Raúl notaba mi inquietud y con una mano en la mía, me apretó suavemente. «No estás sola en esto, Marina», me dijo con voz firme, como si pudiera leer mis pensamientos. La ciudad era todo lo que había soñado, bulliciosa, llena de oportunidades, un caos ordenado de personas corriendo de un lado a otro, cada una con sus propios sueños, pero todas convergiendo hacia un mismo lugar. Nos instalamos en un pequeño departamento, que aunque modesto, era nuestro. Con el tiempo, las calles, los edificios y las luces de la ciudad se convirtieron en mi nuevo hogar. Cada día traía consigo nuevas experiencias, nuevas caras, y poco a poco, comencé a entender que mi vida no era un error, sino una decisión valiente, una oportunidad de comenzar de nuevo. Los primeros meses fueron difíciles. Adaptarse a la ciudad, conseguir un empleo, aprender a moverse entre tanta gente, todo parecía abrumador. Pero el amor de Raúl, su apoyo inquebrantable, me dio la fuerza para seguir adelante. Juntos encontramos pequeños trabajos, primero en restaurantes, luego en tiendas, hasta que finalmente Raúl pudo conseguir una oportunidad de trabajo en una empresa importante de la ciudad. Mientras tanto, yo me concentré en aprender todo lo que pude. A pesar de que las huellas de mi vida anterior aún me perseguían, comencé a darme cuenta de que mi futuro estaba en mis manos, no en las expectativas de los demás. En mi tiempo libre, me inscribí en cursos de cocina, algo que siempre me había apasionado, pero que nunca había tenido la oportunidad de explorar en mi pueblo. Fue una manera de sanar, de encontrarme a mí mismo. La cocina, que había sido el espacio donde tanto había aprendido de mi madre y de mi abuela, se convirtió en mi terapia. De una manera u otra, el arte de cocinar me conectó con mis raíces, con el amor que sentí por mi familia, pero también me permitió soñar con una vida donde yo misma pudiera escribir mi historia, sin las cadenas de las expectativas de los demás. A medida que pasaba el tiempo, las dudas que había tenido al principio comenzaron a desvanecerse. Ya no sentía culpa por lo que había dejado atrás, porque sabía que mi decisión no había sido un acto egoísta, sino una búsqueda de mi propio bienestar. La vida en la ciudad me permitió abrir los ojos a nuevas posibilidades. Cada día, al caminar por las calles llenas de vida, me sentía más viva que nunca, más segura de que había hecho lo correcto. Raúl, por su parte, nunca dejó de apoyarme. Cuando veía cómo me dedicaba a la cocina, cómo me empeñaba en mejorar cada día, se sentía orgulloso de mí. «Tienes algo especial, Marina. No hay nada que te detenga», me decía con una mirada llena de admiración. Y esas palabras me impulsaban a seguir luchando. No me importaba lo que los demás pensaran de mí. Lo único que importaba era que finalmente yo estaba en el camino que elegí para mí. Pasaron los años, y con el tiempo, conseguí abrir mi propio restaurante. Era pequeño, pero lleno de carácter,
con las recetas que mi madre me había enseñado, pero también con nuevas creaciones que reflejaban el cambio que había experimentado. Cada plato que preparaba me conectaba con mi pasado, pero también me permitía avanzar hacia el futuro. Los primeros clientes, que en su mayoría eran amigos y familiares, me animaron a seguir, y poco a poco, mi restaurante comenzó a crecer. Los recuerdos de la tienda de mi padre, de los días largos y de los sacrificios de mi familia, se convirtieron en la base de mi éxito. Aprendí que lo que viví, aunque doloroso, me había formado de la manera más hermosa posible. Con el paso del tiempo, y aunque nunca pude olvidar mi pueblo, supe que lo que había hecho había valido la pena. Mi vida se convirtió en un testimonio de resiliencia, de la capacidad de superar el dolor y la desesperanza para abrazar nuevas oportunidades. Y sobre todo, aprendí que la vida no se define por las decisiones de otros, sino por las que tomamos nosotros. Hoy, mirando hacia atrás, me doy cuenta de que todo el sufrimiento, todas las pérdidas, fueron parte de lo que me hizo fuerte. Raúl y yo seguimos adelante, siempre juntos, construyendo una vida que se basa en el amor y el respeto mutuo. El destino, que alguna vez parecía tan incierto, se reveló como el viaje que necesitaba para descubrir mi propia fuerza.